Hoy nos vamos a meter de lleno en un misterio histórico. Vamos a ponernos en plan detectives para seguirle la pista a un edificio que, bueno, desapareció hace más de 500 años. Hablamos de la Sinagoga Mayor de la Judería de Tarazona. Es una historia fascinante, de destrucción, sí, pero también de resiliencia, y sobre todo de cómo unos papeles olvidados en un archivo pueden convertirse, de repente, en un auténtico mapa del tesoro. A ver, la pregunta es la del millón, ¿no? ¿Cómo encuentras algo que se esfumó hace 500 años? Es que no hay ruinas que podamos ver, no hay un mapa antiguo con una X marcando el lugar, nada. Entonces, ¿por dónde se empieza? Pues la respuesta, y esto es lo increíble de esta historia, no está picando piedra, sino leyendo papel. Bueno, para empezar, la cosa se complica un poco, porque los historiadores se encontraron con un rompecabezas. Es que no estaban buscando una sinagoga, resulta que buscaban dos. La primera pista sólida, la de verdad, aparece en un documento de la Iglesia del año 1410. Es un registro oficial que menciona, y lo dice así, en latín «dua synagogas hebreorum», o sea, dos sinagogas de hebreos, blanco y en botella. Este es nuestro punto de partida. En Tarazona había, seguro, dos centros de culto judío. Vale, pero la diferencia entre las dos es que es la clave de todo. Por un lado tenemos la Sinagoga Mayor, que era, el centro de todo, el corazón de la vida de la comunidad. En los documentos la llaman la Sinagoga de la Aljama, que es como se denominaba a la comunidad judía organizada. Y esta aparece por todas partes en los papeles. Pero la Sinagoga Menor, la menor es casi un fantasma, apenas se la nombra. Pudo ser una sala de estudio, quizá la zona de las mujeres, la verdad es que no se sabe. Así que, claro, con tantas pruebas apuntando a una y tan pocas a la otra, la investigación tenía que centrarse sí o sí en la Sinagoga Mayor. Bien, ahora que tenemos el objetivo claro, toca hacer desabuesos documentales. El siguiente paso es rastrear la historia de este edificio a través de los papeles que han sobrevivido al tiempo. Vamos a ver cómo se va construyendo el caso, pieza a pieza. Y ojo porque esta cronología nos mete de lleno en un momento dramático a más no poder. Estamos en plena guerra de los dos Pedros y Tarazona queda, devastada. La sinagoga, como casi toda la ciudad, es incendiada. Un desastre. La situación era tan crítica que se llegó a pensar en abandonar la ciudad, en demolerla, imaginaos. Pero justo ahí, en medio de todo ese caos, en 1370 aparece un documento que lo cambia todo. El permiso del obispo para reconstruir la sinagoga. Es un hilo de esperanza para una comunidad que literalmente intentaba renacer de sus propias cenizas. Y es que la propia licencia del obispo usa un lenguaje que pone los pelos de punta. No habla de que estuviera vieja o en mal estado, no. Habla de una destrucción total, violenta. Dice diguptam et destructam, arruinada y destruida. Y luego conburserunt et destruxerunt, la quemaron y la destruyeron. Es que es la historia hablándonos sin filtros, directamente desde un pergamino de hace casi 650 años. Vale, ya tenemos la historia. Sabemos que existió, que la destruyeron y que la reconstruyeron. Pero, ¿dónde? ¿En qué punto exacto de la ciudad estaba? Y aquí es donde la investigación se pone de verdad interesante, porque van a usar una especie de mapa que nadie se esperaría. Pues aquí llega el giro de guión. La clave no la encontraron cavando, no es un tema de arqueología. La clave estaba en la burocracia medieval. Sí, como suena. Dos censos de propiedades de 1376 y 1388. Unos listados, de quién era dueño de cada casa y qué impuestos pagaba. Pues esos papeles aparentemente aburridos se convirtieron en la herramienta definitiva para redibujar un barrio entero que ya no existe. Y este es el momentazo. El hallazgo viene directo del censo de 1388. Fijaos en la lista. Un propietario, sus casas, otro propietario, sus casas, y de repente, ¡zas! Justo ahí, entre las 20 casas de un señor llamado Ibrahim Cardeniel y las 19 de otro llamado Azach Arueti, aparece una línea sin propietario y sin impuesto. Y pone simplemente sinagoga. Ahí está, es la pieza clave. El edificio queda anclado como con chinchetas entre dos propiedades privadas. Y a partir de esa línea en el censo, los historiadores ya pudieron, como se suele decir, tirar del hilo. Es pura lógica de detective. A ver, si la sinagoga está al lado de la casa de Cardeniel, y sabemos por otro apunte que la casa de Cardeniel está al lado de la del Rabí Alazar, y así una casa tras otra, se puede reconstruir la calle entera. Es como un dominó de propiedades. Siguiendo esa cadena de casas en las dos direcciones, al final llegaron a dos puntos fijos que sí conocemos hoy. Un acantilado, la Peña de la Zuda, y una de las puertas de la muralla. La sinagoga tenía que estar por narices en algún punto entre esos dos lugares. Y así es como, después de un trabajo de chinos reconstruyendo el barrio sobre el papel, se llega a una calle de hoy en día.
La conclusión es que la sinagoga estaba, con una probabilidad altísima, en lo que hoy es la Rúa Alta de Becker. Así que aunque el edificio ya no esté, cualquiera puede pasear por esa calle y saber que está pisando el lugar exacto donde latió el corazón de la comunidad judía de Tarazona durante siglos. Vale, ya sabemos dónde estaba. La siguiente pregunta es lógica. ¿Y cómo era? ¿Qué aspecto tenía? ¿Podemos imaginarnos cómo era por dentro? Pues aquí los historiadores tuvieron un golpe de suerte, porque la licencia de Tarazona no dice cuánto medía. Pero resulta que el mismo obispo dio permisos casi idénticos para reconstruir sinagogas en la ciudad de Calatayud, que estaba cerca y que también había sufrido mucho en la guerra. Y en uno de esos documentos sí que vienen las medidas. Ese documento de Calatayud habla de unas medidas que, calculando, nos dan unos 90 metros cuadrados. Para que nos hagamos una idea, es como un piso grande de hoy en día. Y esto es súper importante porque nos quita de la cabeza la idea de una catedral enorme. No. Era un edificio de un tamaño normal, a escala humana, integrado entre las demás casas del barrio. Su importancia no estaba en ser gigantesco, sino en lo que significaba para la gente. Si volvemos a la licencia de Tarazona, aunque no nos dé las medidas, sí que nos da una lista de la compra, por así decirlo. Nos dice qué elementos tenía que tener, y con esto podemos empezar a amueblar el edificio en nuestra cabeza. Habla de un techo de madera, de una o varias puertas, de ventanas para que entrara la luz, de lámparas, y luego, claro, los dos elementos más importantes para el culto, la teba, que es la plataforma desde donde se lee, y las toras, los rollos sagrados de la Torá. Pero es que había más cosas. Si saltamos unas décadas en el tiempo, a los años 1440, aparecen unos registros de pagos bastante gordos para unas obras en la Sinagoga de las Mujeres. Ojo, que esto no quiere decir que hubiera otra sinagoga solo para mujeres, no. Lo que confirma es que dentro del edificio principal había un espacio reservado para ellas, lo que se conoce como matroneo. Era algo muy habitual en la época. ¿Os acordáis de aquel censo de 1388? El que nos dio la ubicación, pues ese mismo documento nos da otra pista genial. Nos dice que la casa del rabino, del rabí Al-Azhar, estaba pegada a la sinagoga. Y un detalle curioso, no pagaba impuestos. Esto nos dibuja una imagen más completa. No era solo un edificio de culto aislado, era más bien un complejo, con espacios también para el estudio y la enseñanza, con la casa del rabino allí mismo. Bueno, ya la hemos localizado y hasta nos la hemos imaginado por dentro. Ahora vamos a ver para qué servía realmente. Porque, y esto es fundamental, era muchísimo más que un sitio para rezar. Gracias a los registros de los notarios, sabemos que también era el ayuntamiento de la comunidad, por decirlo de alguna manera. Tenemos actas de asambleas que se celebraban allí dentro. Por ejemplo, en una de 1391 se juntaron 40 personas para tomar decisiones importantes. Y un siglo más tarde, en 1491, ya eran 67. Estos números nos demuestran que era allí donde se reunían para discutir y decidir su futuro. O sea que, en resumen, la sinagoga era el corazón, pero el corazón de verdad de la Aljama era su parlamento, su colegio, su juzgado y su centro social, todo en el mismo sitio. Era el lugar donde pasaba todo lo importante para la vida de la comunidad. Y así llegamos al final de la historia. Y el final nos lo cuenta un documento que es tan preciso como desolador. La fecha, 26 de junio de 1492. Faltaban solo unas semanas para que se acabara el plazo para la expulsión de los judíos. Ese día, un notario levanta acta del peso de la plata de los objetos de la sinagoga y apunta 53 marcos de plata pura después de quitarle la madera y el hierro. Todo pesado, todo registrado. Claro, esto no es un simple inventario de bienes, es, en realidad, el certificado de defunción de la sinagoga. Es el momento exacto en que sus tesoros, el alma material del templo, dejan de ser sagrados y se convierten en simple metal con un precio. Todo esto justo antes de que la gente que los usaba para rezar fuera expulsada para siempre de sus casas. Es el último susurro de una comunidad a punto de desaparecer. La historia de la sinagoga de Tarazona nos deja una reflexión final, ¿no? No se encontró con picos y palas, sino con algo mucho más sutil, con paciencia, con lógica y leyendo con atención papeles que para cualquiera parecerían insignificantes. Y esto te hace pensar, ¿cuántas otras historias como esta, cuántas vidas, cuántos mundos enteros estarán todavía ahí, escondidos, esperando en silencio en archivos llenos de polvo a que alguien llegue y sepa hacerles las preguntas adecuadas?